Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí en su templo, en su hogar. Así que le damos las gracias al Señor una vez más porque a pesar del tiempo, ¿verdad? Y de la situación, Él nos fabrica las formas de cómo podemos estar en su casa. Así que bienvenidos a todos y todas. Así ahora nosotros vamos a orar para darle las gracias a Dios y también vamos, después de la oración, los músicos van a estar entonando dos himnos y luego será el proseguir del tiempo que vamos a tener en el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios. Si quieren ponerse de pie, lo pueden hacer. Si quieren sentar y quedarse sentado, también lo pueden hacer. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias una vez más por este día y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido, Señor, que perdone, Señor, nuestras faltas, sabiendo, Señor, que pecamos, Señor, a todo momento, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que hoy, Señor, nos congreguemos, Señor, en tu templo para así escuchar, Señor, el mensaje tuyo, Señor, tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer y conocerte mejor. Señor, bendice todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que tú le traigas con bien. También bendice, Señor, y dirige, Señor, a cada hermano, Señor, que está en su casa, Señor, que tú seas que le cuide también, Señor, y que también puedan escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, a través de la internet, Señor. Bendícele, cuídale también, Señor, a ellos en su hogar. Gracias, Señor, por todo. Te pido que nos siga dirigiendo y bendiciendo en todo lo que nos resta. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
gracias a Dios por todo himno que acaban de entonar nuestros hermanos. Hermanos, le damos las gracias primeramente a Dios, porque sabemos que nuestro pastor en su viaje junto a su hermano Andrés y su madre, vamos a decir, hermana Mercedes, llegaron bien. Ok, ok, así que vamos, ellos llegaron bien, el hermano Andrés todavía tiene un poco la presión alta, vamos a estar orando por él para que el Señor le ayude y pueda recuperarse totalmente. Así también vamos a seguir orando también por nuestro pastor que regrese el viernes para que el Señor lo ayude. Ustedes saben que, no sé si saben, pero él va a venir tarde para que el Señor arregle todo por el toque de queda, para que no tengamos que irlo a visitar allá en otro lugar. Así que vamos a estar orando por eso y también le damos las gracias al Señor porque el Señor permitió que Stephanie diera luz en esta semana, todo salió bien. Orar por el niño para que él pueda crecer bien en todo. Así que gracias al Señor por eso. Vamos a pedirle a los hermanos diáconos que pasen por aquí para la recolección de las ofrendas. Oremos. Gracias, Señor, una vez más. Permite ahora, Señor, este tiempo de irme ofrenda. Gracias, Señor, porque podemos traer, Señor, de las cosas que tú has provisto, Señor, para tu obra. Te pido que tú bendiga este tiempo, Señor, y siempre ayúdanos, Señor, a dar con la actitud correcta. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ya habiendo tomado las ofrendas, vamos ahora a pasar a lo que es la parte del mensaje de la palabra de Dios. Así que en sus Biblias busquen por favor y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 10. Vamos a estar leyendo ahí, si quieren pueden ponerse de pie para leer. Y vamos a leerlo y luego vamos a continuar con el mensaje. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, gracias. Una vez más, Señor, imploramos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe este tiempo, Señor, de la predicación de la palabra. Señor, sabes que no somos merecedores, Señor, ni siquiera de estar en tu templo. Pero tu gracia, Señor, tu gracia lo ha permitido. Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Dirígenos en todo, Señor, prepara nuestras vidas, nuestros corazones, para atender, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Cuídame, Señor, de cualquier error. Y ayúdame, Señor, a decir las cosas, Señor, que tu palabra tiene. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el libro de Efesios, ya como muchos sabemos, lo escribió el apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver en el capítulo 1 de esta epístola muchas cosas. Ahora, ¿de qué nosotros vamos a hablar hoy? Nosotros vamos a hablar de la gracia de Dios. El tema de nuestro título, de nuestro mensaje en el día de hoy, es la gracia de Dios. Como decía, en el capítulo 1 de esta epístola vemos que Pablo menciona algunas bendiciones espirituales para los creyentes en la iglesia de los Efesios y también para todo creyente de manera general. ¿Por qué hago esta aseveración? Recuerden siempre que cada libro, cada cosa fue escrita en un tiempo, en un contexto y a un público. Pero que esas verdades pasan a todo aquel que se aferra a la fe de lo que dice Dios en su palabra. Siempre hay que recordar eso, hermano. Siempre hay que recordar eso, que la Biblia fue escrita en un tiempo, en un contexto, para alguien de ese momento. Pero pasa a nosotros porque son verdades que van a alinear la vida del creyente. Ok. Entonces, en el capítulo 2, Pablo también les recuerda otra bendición, que es la gracia de Dios para los creyentes. Si usted lee el libro de Efesios, en el capítulo 1, usted va a ver bendiciones. Pero también va a haber otra bendición especial en el capítulo 2, que es la gracia de Dios. La palabra gracia se utiliza para expresar el concepto de la bondad dada a alguien que no la merece. Por ende, es un favor inmerecido, especialmente aquel tipo o grado de favor otorgado a los pecadores delante de Dios. Eso es bueno que tengamos pendiente eso, hermano. La gracia de Dios es un favor inmerecido que nosotros, valga la redundancia, no merecíamos. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir desarrollando. Podemos decir entonces que la gracia es aquel favor inmerecido de Dios para con el hombre caído por amor de Cristo, el unigénito del Padre. Eso lo dijo esa definición última que dije, la tiene el diccionario bíblico, Dios bíblico, algo así. Voy a repetir esa parte, dice: podemos decir entonces que la gracia
de Dios es aquel favor inmerecido de parte del Señor, de Dios, de nuestro Creador, para con el hombre que caído. Esa es la gracia de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros como creyentes somos ejemplo de su gracia. O somos ejemplo de la gracia de Dios, ya que Él en su finita misericordia no nos vio los pecadores y merecedores que somos de su favor o perdón, sino que su compasión, o sea, su gracia, nos alcanzó cuando estábamos desprovistos totalmente de Él. Cuando nosotros ya estábamos listos, muertos, entonces Dios, su gracia, actuó a favor de la humanidad. Nosotros no éramos nadie, ni somos nadie. Eso es importante. ¿Quién es usted y yo delante de Dios? Nadie. Ahora, su gracia nos hace ver importante delante de Él. Su gracia, hermano. Por la gracia de Dios es que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, podemos exhibir una vida perdonada, una vida transformada y una vida de trabajo para el Señor. Hermano, lo que usted y yo o lo que la gente puede ver de nosotros en nuestra vida es porque la gracia de Dios lo ha permitido, no porque usted y yo lo hemos alcanzado. Estábamos desprovistos de eso. Y Él nos limpió y nos ayudó a ser la persona que usted y yo reflejamos al mundo en el día de hoy. Recuerde eso, hermano. La gracia de Dios es que nosotros los creyentes en Cristo Jesús podemos exhibir, por la gracia de Dios podemos exhibir a los demás una vida perdonada, una vida transformada y una vida de trabajo para el Señor. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo Dios mostró su gracia infinita hacia nosotros? Nosotros vamos a estar viendo 4 cosas rápidamente de cómo Dios mostró su gracia infinita en nosotros. Ahora, Dios mostró su gracia infinita en nosotros, en primer lugar, cambiando nuestro estado espiritual. En primer lugar, hermano, lo primero que vemos en el panorama del capítulo 2 del libro de los Efesios es que Dios mostró su gracia hacia nosotros, en primer lugar, cambiando nuestro estado espiritual. Versículo 1 al 3 dice, y Él, oh Dios, vida a vosotros cuando estábamos como muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición espiritual? La cual Dios, que nosotros teníamos, la cual Dios actuó en su gracia en nosotros. En primer lugar, ya yo lo dije, estábamos muertos espiritualmente. Y nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Recuerde Salmo 51:5. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Salmo 51:5? David dice que desde el vientre somos ¿qué? En maldad me concibió ¿qué? Mi madre. Señores, desprovisto totalmente. Y Dios cambió eso. Desde el nacimiento. Nosotros nacemos siendo pecadores. Y nuestra práctica es de pecador. Dice la Biblia que estábamos muertos. Nuestra condición espiritual era que estábamos muertos. Y Él nos dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. La palabra que se usa, las palabras que se usan aquí son interesantes. La palabra para decir pecado
es la palabra griega amartía. 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 Es una palabra que se usa en la casa o en la casa. O ustedes han visto el juego que uno, o la competencia, que se le pone un círculo de colores al deportista y él tiene que tirar y dar en el centro para ganar punto al arco. Esa palabra se utiliza ahí. Del tiro deportivo o guerrero, que quiere decir no dar en el blanco. ¿Usted sabe lo que significa la génesis de la palabra pecado? Es fallar al blanco. Y tú y yo fallamos ¿a dónde? Al blanco. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Es importante. Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso se llama en griego, la palabra que se usa ahí, es amartía. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso, precisamente, es por lo que el pecado es ¿qué? Tan universal. Por nosotros, hermanos, querer alcanzar alguna meta en el sentido de hacerlo bien, perfecto, es que el pecado es tan universal. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra práctica para querer alcanzar lo perfecto hace lo que a Dios no le agrada. Y el hombre es así. Por práctica nace en el pecado y practica el pecado. La otra palabra que Pablo usa aquí, que traducimos por transgresión, es paratoma, que quiere decir literalmente un resbalón o caída. Se usa de una persona que yerra en el camino y que cada vez más se aleja de lo que quiere alcanzar. Se usa también de un hombre que se despista y se desliza por terreno peligroso lejos de la verdad. La otra palabra transgresión que vemos aquí, hermano, es la palabra paratoma. Entonces, cuando tú combinas la palabra pecado y la palabra transgresión, entonces ahí es que vemos en realidad lo lejos que estamos de Dios. Y Dios cambió esa situación. Dios cambió nuestro estado espiritual. Nosotros estábamos perdidos. La transgresión, en pocas palabras, es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Cuando transgredemos la ley, cuando la fallamos a ella. Ejemplo que uno siempre pone, cuando usted se ve en rojo, ya usted está exigiendo la ley. Usted está fallando a esa verdad. Nosotros fallábamos a la verdad de Dios por nuestro pecado. Estábamos muertos, desprovistos de la gracia de Dios. Voy a leer este parrafito que lo escribió William Butler. Es un escritor. Dice, esa definición que estoy dando de la palabra transgresión, la voy a leer completa. Dice, transgresión es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Es faltar a la verdad que debemos conocer. Por tanto, es el fracaso de alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. Es fallar a esa verdad, hermano. Eso éramos tú y yo. Dios mostró su infinita gracia en nosotros, en primer lugar, cambiando nuestro estado espiritual. Primero, estábamos lejos de Él. Segundo, el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ¿quién? Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Hermano, aparte de estar, ¿usted sabe por qué nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Aparte de que nosotros nacemos siendo pecadores. O porque estábamos bajo la voluntad de Dios. Porque estábamos debajo de la voluntad de Satanás. Y de ahí Dios nos sacó.
¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? Que el príncipe el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de todos los hombres para que la luz de qué? Del evangelio, no les resplandezca. Y tenerlo ahí. Y usted sabe, porque usted y yo vivíamos haciendo mentiras, quizás haciendo negocios que no nos competen o pensando cosas que no, porque estábamos bajo Satanás. Miren la condición espiritual de nosotros. La gracia de Dios entonces viene a actuar, ese favor inmerecido en ese momento de nuestra vida. Pero no solamente, hermano, cambiando nuestra vida espiritual. Ahí estamos viendo 3 subpuntos. El primer punto, ya lo dije, el primer subpunto, estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida, nos cambió. Ahora, también estábamos bajo la voluntad de Dios, según el versículo 2. Pero no solamente eso, hermano. El verso 3 dice algo interesante, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Complacíamos totalmente nuestra mente y nuestra carne. Aquí la palabra mente yo quiero que la cambiemos por concupiscencia. Hacíamos lo que bien nos parecía. Eso éramos nosotros, hermano, con deseos maliciosos, sensuales e inmorales. Hermanos, esto lo hacíamos porque el pecado es como una enfermedad cerebral que afecta todo el cuerpo. Así es el pecado, hermano. Afecta a todo el cuerpo. Y eso lo podemos hacer un paréntesis para decir algo. Voy a abrir un paréntesis un poco. Por eso es que aunque usted y yo seamos personas independientes, cuando tú y yo pecamos, la iglesia sufre. Porque el cuerpo se afecta entera. Y nosotros somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, que es la iglesia. Estas 3 cosas que Dios cambió en nuestra vida, cambió nuestra vida espiritual. Eso fue lo primero, la gracia. Cómo Dios mostró su infinita gracia en nosotros, cambiando nuestro estado espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y nos dio vida. Estábamos bajo la voluntad de Satanás. Y como estábamos bajo la voluntad de Satanás, entonces complacíamos nuestra concupiscencia y nuestra carne. Hacíamos lo que nosotros creíamos que estaba bien. Porque el pecado y nuestra carne nos dicen que nuestro actual está bien. Por eso lo hacemos. Alguien dijo una vez, y no malinterpreten, si no entienden lo que quiero decir. Alguien dijo una vez, y tiene cierta razón. El pecado que se practica cuando uno no conoce, en realidad es bueno, porque por eso lo hacemos. Por eso se hace. Pero no es bueno porque a Dios no le agrada. Cuando uno comete un pecado es porque uno va atrás de algo, lo que sea. ¿Entienden el sentido? Entonces, como nosotros estábamos esclavizados por Satanás, muertos espiritualmente, entonces nosotros complacíamos nuestra rienda. El pecado, hermano, mata la inocencia. Recuérdese de Adán y de Eva. ¿Ellos conocían pecado? No. La mató. Mata nuestros ideales. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vivíamos en una vida de abandono al pecado. Mata nuestra voluntad. Hermano, a pesar de lo primero que dije, cómo Dios mostró su gracia infinita en nosotros, dije en primer lugar, cambiando nuestro estado espiritual. En segundo lugar, hermano, Dios mostró su gracia infinita hacia nosotros porque nos puso en un lugar especial.
no solamente hace un cambio de muerte a vida espiritualmente, sino que también nos puso o nos pone en un lugar especial. ¿Cómo la gracia de Dios nos pone en un lugar especial? Dice el verso 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice, ¿cómo la gracia de Dios nos pone en un lugar especial? A través de su amor y su misericordia. ¿Qué dicen esos dos versos? Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, en favor, movido por su gran amor, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Por qué? Por el favor inmerecido, porque dice, por gracia soy ¿qué? Salvo. Por su amor y su misericordia, hermano. Ahora tenemos vida, pero al lado de Cristo. Ahora tenemos vida porque estamos con Cristo. Cambia nuestro estado espiritual, pero también ahora nos pone en un lugar especial. ¿Al lado de quién? De Cristo. Yo quiero, para que ustedes vean el cambio notorio, yo quiero que por favor vayan al libro, un versículo que ustedes se saben de memoria. El libro de Gálatas. Gálatas, su capítulo 2. Siempre que leo este verso me acuerdo del hermano Julio. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Hermano, nos puso en un lugar especial al lado de Cristo. Ya quitó nuestra voluntad, ahora es la de Cristo. Pero el verso 6 dice algo interesante también. ¿Cómo la gracia de Dios nos pone en un lugar especial? Bueno, a través de su amor y su misericordia, ahora estamos al lado de Cristo. El 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Si usted lee el español que tiene nuestra Biblia, usted se da cuenta como que la narración que está aquí, ya Pablo lo estaba viviendo. Pero esa es la esperanza que tenemos. Y Pablo habla de una manera aquí, que su fe ya sabe que él va a estar ¿con quién? Con Cristo. Nos dio un privilegio con Cristo. Ya estamos inscritos ¿a dónde? En el libro de ¿qué? De la vida. Y el día que tú y yo partamos de este lugar, ¿dónde vamos a estar? ¿Al lado de quién? De Cristo. ¿A dónde? En el cielo. La gracia de Dios, hermano, ¿cómo Dios muestra su gracia infinita? Bueno, nos puso en un lugar especial. Nos dio el privilegio de estar al lado de quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo perfecto de Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Quién es Cristo? El Salvador del mundo. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos. Pero no solamente eso. Dice, ¿cómo la gracia de Dios nos pone en un lugar especial? Ya dije, a través de su amor y su misericordia. Nos dio un privilegio con Cristo estar al lado de Él. Pero también poniendo nuestra vida como ejemplo, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad, ¿para quién? Para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermano, 2 Corintios dice,
5:17 dice, de modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Usted sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros mostremos a los demás, a quienes nos ven, a nuestra familia, a nuestros amigos, la abundante riqueza de su gracia. Usted sabe, cada vez que alguien nos ve, lo que puede ver en nosotros, la abundante gracia obrada en la vida de nosotros de Dios. Hermano, no solamente Dios mostró su gracia y su gracia infinita hacia nosotros, cambiándonos en nuestro estado espiritual, sino también que nos puso en un lugar especial. Pero en tercer lugar, hermano, Dios mostró su gracia infinita a nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque la puso al alcance de nosotros. Hermano, no solamente que nos cambie. ¿Usted sabe por qué se produjo un cambio? Porque la gracia de Dios es alcanzable. La puso alcanzable para nosotros, hermano. El hombre, el ser humano, no pone el favor de él a la disposición de la humanidad. Y si lo pone, hay que pagar un precio. ¿Sí o no? Sí. Dios es diferente. La gracia de Dios es diferente. Ahora, ¿cómo podemos o cómo pudimos alcanzar la gracia de Dios? El verso 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí investigando, tomé un apunte que tiene William MacDonald en su diccionario sobre la gracia. Él explicando algo de la gracia. Hermano, aquí hay que tener cuenta en lo siguiente. Mucha gente cree que la salvación, el hombre no tiene que hacer nada para la salvación. Si tú lo miras de un punto de vista, es verdad, en un sentido que no es. Pero sí el hombre tiene que hacer algo. Yo le voy a decir el por qué. La salvación viene totalmente de Dios. Pero hay una voluntad que no se puede obviar del ser humano. ¿Cuántas veces antes de dar el paso de salvación tú y yo la rechazamos? Y convencido de que era la verdad, ¿sí o no? No hay muchas personas en la calle que le dicen, sí, yo entiendo, yo creo, yo sé. Y nunca hacen el paso de salvación. Porque ellos dicen, no. Mucha gente tiene otra teoría en cuanto a eso, pero no es la realidad. Hermano, la puso al alcance de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros pudimos o podemos alcanzar la gracia de Dios? El verso 8 lo dice, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? ¿De la qué? De la fe. Hermano, ¿pero qué fe? ¿Qué fe? ¿Por medio de qué fe es que nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios? Oh, hermano, por la fe salvadora. Mucha gente tiene fe en muchas otras cosas que no es Dios. Y eso está claro. Hay grupos y lugares que tienen fe en un hombre, que tienen fe en una virgen, en una que sé yo quién, en una que diferente tipo de fe. Ahora, la fe para alcanzar la gracia de Dios es la fe salvadora en Cristo Jesús. No hay otro medio. Y Dios la hizo alcanzable
la gracia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Hebreo 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Si la fe puesta en Él es imposible. Ahora, ¿por qué es imposible agradar? ¿Por qué es imposible no alcanzar la gracia de Dios por otro medio? Yo le voy a decir el por qué ahora. Dice aquí, todo se origina en la gracia de Dios. Él toma la iniciativa para proveerla. Él es quien la da. La salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella. Recuerden que la salvación es una gracia, un favor inmerecido. Sobre la base de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Somos indignos delante de Dios, hermano. Ahora, la manera en que recibimos el don de la vida eterna es por medio de ¿quién? De la fe. Ahora, la fe salvadora. La fe significa aquí, escuche bien, por eso es que le decimos que mucha gente cree que no hay una voluntad del hombre para alcanzar salvación, sino que dice que todo viene de Él solamente. Y ahí hay que tener cuenta, porque ahí se entrelazan otro tipo de doctrinas que en realidad caen ante la verdad bíblica. La fe significa que el hombre asume su puesto como pecador perdido y culpable y recibe al Señor Jesús como su única esperanza ¿de qué? De salvación. ¿Cómo tú y yo alcanzamos la gracia infinita de Dios? Dios la puso al alcance. Ahora, ¿por medio de qué la alcanzamos? Por la fe salvadora. ¿Tú sabes por qué por la fe salvadora? Porque tú y yo vinimos delante de Dios un día y dijimos, Señor, mira, yo soy pecador, yo estoy desprovisto de la gracia tuya, yo no merezco nada de ti y me humillo delante de ti, pongo mi vida en ti, te acepto como mi Salvador y ayúdame a ser un hijo tuyo para vivir como tú quieres que yo viva. Porque dentro de la fe salvadora está la humillación del hombre indigno delante de Dios. La fe salvadora nos mueve a nosotros ver nuestra condición, entonces pedirle perdón a Dios y por medio de ella alcanzar la gracia de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. La verdadera fe salvadora es la entrega de una persona totalmente a la persona de Cristo. Ahora, cuando dice la Biblia que y esto no proviene de vosotros, los muertos pueden dar algo. Por eso es que viene de Dios. Porque nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos dar nada. Ahora, nosotros podemos reflejar la gracia de Dios en nuestra vida, que es muy diferente. Por eso es que viene de Dios, hermano. Es un don de Dios. Un don, naturalmente, es un presente gratuito e incondicional. Es solo sobre esta base que Dios ofrece salvación. El don de Dios es la salvación por gracia, por medio de la fe. Y esto es ofrecido. ¿Usted sabe a quién es ofrecido? A todos, en todo lugar. La gracia de Dios no está ofrecida nada más para la República Dominicana. Para todos, aquel que la quiera alcanzar. Hermano, Dios la puso al alcance de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no solamente estamos hablando del creyente, para todo el mundo. Para todo el mundo, hermano. Hermano, ¿cómo Dios
mostró su infinita gracia en nosotros, cambiando nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nos puso en un lugar especial. En tercer lugar, hermano, la puso al alcance de nosotros. Y en cuarto lugar, hermano, cambió nuestras prácticas de vida. ¿Cómo así? El verso 10 lo dice. Dice, porque somos hechura ¿qué? Suya. ¿Dónde te has escuchado esa palabra? ¿En qué área? La hechura, en el que cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Es una creación de él, ¿verdad? Le coge la medida y hace lo que tiene que hacer. Creados en Cristo Jesús. Recuerden aquel lugar especial que nos puso. Su gracia la mostró poniéndonos al lado de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿por qué nos puso en un lugar especial? Bueno, pues ahora somos creados en Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo sabemos que cambió nuestra práctica? Porque ahora hacemos las buenas obras que Dios ha establecido en su palabra. Estas obras no son para salvación. Es importante, hermano, no es para salvación. El verso 9 dice, no por obra para que nadie se gloríe, sino para obedecer y agradarle ¿a quién? A Él. Ahora practicamos las obras del Espíritu Santo y no la de la carne. Vuelva ahí al libro de Gálatas. Y el verso en el capítulo 6. Gálatas. Digo 5. Y el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la ¿qué? La carne con sus pasiones y ¿qué? Y su deseo. Ya no practicamos esas cosas. Las buenas obras son aquellas que Dios ha puesto de antemano, que es el cambio de vida que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Decía mentira, ya no la hace, ya no la dice, ya no la practica. No vivía por Dios, ahora vive por Dios. No le daba gracia a Dios, ahora le da gracia a Dios. No vivía conforme a la voluntad de Dios, ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Hermano, la gracia de Dios, Él la mostró, su infinita gracia, cambiando nuestra práctica de vida. Hermano, recuerden cómo Dios mostró su infinita gracia en nosotros. Primero, cambiando nuestro estado espiritual. En segundo lugar, nos puso en un lugar especial. Número 3, la puso al alcance de nosotros. Y número 4, cambió nuestra práctica de vida. O cambió nuestro estilo de vida. Nuestro pensar, ¿cómo era? Gálatas lo dice. Crucificamos ¿qué? La carne con sus pasiones y ¿qué? Y su deseo. Eso era lo que nosotros obedecíamos. Y Él cambió eso. Si te pones a comparar cómo empieza Efesios capítulo 2, los primeros 3 versos, va a haber un hombre desprovisto de la gracia de Dios. Ahora, cuando tú terminas de leer el capítulo, del capítulo 2, y mira el verso 10, entonces tú ves ese mismo hombre desprovisto de la gracia de Dios, indigno, ahora trabajando para el Señor. Solamente la gracia de Dios, hermano. Concluyo diciendo lo siguiente. Hermanos, cuando creamos que somos alguien, ya sea por una posición, por una profesión o por algún bien material que alcancemos, debemos de pensar quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó.
debemos de vivir una vida humilde delante de Dios y de lo demás aquí en la tierra, sabiendo que todo lo que somos y tenemos ha llegado por un favor inmerecido de parte del Creador, a través de su bondad hacia nosotros, ya que estábamos desprovistos totalmente de su infinita gracia. Hermano, recuerde, todo lo que usted y yo podemos reflejarle al mundo, nuestra vida perdonada, nuestra vida transformada y nuestra vida de cambio en el Señor, solamente es por la gracia de Dios. No porque nosotros, hermanos, somos buenos. Porque si hubiese sido así, como dice el apóstol Pablo, por lo demás murió Cristo. Hermano, siempre recuerde eso. Quién usted era y de dónde Dios nos sacó. ¿Nos creemos importantes? Vaya ahí al capítulo 2 de Efesios. Y recuerde que cuando hacemos algo, entonces dice la Biblia que somos siervos ¿qué? Inútiles. Nada somos, hermano. Y una de las cosas que yo he escuchado más del que no tiene a Cristo en su corazón, últimamente después de marzo, después de la pandemia, diciendo, a la verdad que no somos nada. Ah, te das cuenta, pero tú tienes añazos sabiendo que tú y yo no somos nadie, ni somos nada, ni lo material es tan importante. Ahora la chancleta y las bermudas están de moda. Ir a un lugar importante con un polochecito, una cuestión, ya eso es normal. ¿Y usted cree que una pandemia debió de enseñarnos eso? No. Lo que nosotros somos es porque por la gracia de Dios podemos recibirlo. No porque usted y yo podemos, sino la gracia de Dios. Todo lo que usted ha alcanzado hasta ahora es por la gracia de Dios. Todo lo que usted pueda conseguir es por la gracia de Dios. Por eso hay que vivir una vida humilde. La fe salvadora, que nosotros alcanzamos la gracia, lo primero que hay que hacer es humillarse y decirle, Señor, soy pecador, soy indigno, estoy desprovisto de ti, no merezco nada. Entonces, llego a la conciencia de que te necesito a ti en mi vida para que tú cambies esas cosas. Para que mis prácticas al final sean las buenas obras que Dios nos ha dado, que ha preparado de antemano. Dios quiere, hermano, que seamos el reflejo de su gracia delante de Dios en este mundo perdido, para que ellos vean que sí existe el verdadero cambio espiritual y que Él puede actuar en el hombre pecador. Pero esto solo puede suceder cuando mostramos en nuestra vida cristiana su gracia transformadora con las buenas obras del Creador, el cual Él quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, hermano, no solo debemos ser portadores de su gracia, sino también compartir lo que hemos recibido de parte de Dios con otros, que es la salvación a través de ¿quién? Del Evangelio. Está bien, su gracia está en nosotros. Ahora, ¿qué debemos de aprender? ¿Y qué nosotros debemos de hacer? Compartir eso. No quedarnos con los... ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos la gracia de Dios? Porque Él la puso al alcance de nosotros. ¿Usted sabe por qué otros pueden alcanzar la gracia de Dios? Porque usted la puede compartir, lo que Él ha hecho con usted en su vida. Si hay un amigo que nos está escuchando, la gracia de Dios todavía está disponible para ti y te ofrece 3 cosas: el perdón de tus pecados, un cambio en tu vida y la vida eterna en el cielo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso también es para ti. La gracia de Dios todavía está disponible para ti. No la continúes ignorando, porque se te puede hacer tarde para alcanzarla. Ya sea
que tú sabiendo la verdad, tu corazón se endurezca delante de la verdad de Dios y también por la muerte física. Segunda de Corintios dice 6:2, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Hay un momento que esa gracia, tu tiempo de alcanzarla, se puede acortar. Y no porque Dios la acorta, sino porque tú la ignorante. Acércate a Cristo, busca de Él y tú puedes alcanzar esa gracia que te puede dar salvación, perdón de tu pecado y un cambio aquí en tu vida. Hermano, que Dios nos siga ayudando y que siempre pensemos y actuemos sabiendo que es la gracia de Dios, un favor inmerecido hacia nosotros. Y de ahí adelante, todo lo que nosotros podemos reflejar en nuestra vida no es porque nosotros lo hemos alcanzado, sino porque Dios en su favor inmerecido nos ha permitido eso. Voy a cerrar repitiendo solamente los 4 puntos. Cómo Dios mostró su gracia infinita en nosotros, cambiando nuestro estado espiritual, nos puso en un lugar especial, la puso al alcance de nosotros la gracia. Y en cuarto lugar, cambió nuestra práctica de vida. Todo eso lo alcanzamos solo por la gracia de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, esa verdad, Señor, que ese favor inmerecido, Señor, que tú has provocado a favor de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición, de cómo estábamos, tú decidiste, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia se movió a cambiar esa situación para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, en tu casa para escuchar palabra de Dios. Gracias, Señor, por dirigir todo. Y gracias, Señor, por bendecirnos. Te pido ahora, Señor, que nos lleve con bien a nuestras casas. Y también, Señor, tú continúas, Señor, dirigiendo la segunda parte de esta mañana. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.